quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Sus profesores de este año escolar son: Asignatura Lenguas Modernas, Raicy Nairobi Sano Paredes, del Centro Educativo
Liceo Matías Ramón Mella y Escuela Presidente Antonio Guzmán Fernández. Distrito 1004 y 1006. Habilidades: creativa y proactiva. De la asignatura Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero Abreu. Centro Educativo Liceo Enriquillo. Distrito 902. Habilidades: tecnológico, comunicador, creativo, líder. Asignatura Ciencias Sociales, Yancel Oderay Ferreras Cabreja. Centro Educativo Instituto Politécnico Salesiano Padre Bartolomé Beck. Distrito 1503. Habilidades: comunicativa, líder. Asignatura Matemáticas, Alexander García Pérez. Centro Educativo Centro de Excelencia Salomé Ureña. Distrito 1503. Habilidades: electrónica, fotografía, canto. Asignatura Lengua Española, Rosemilia Cepeda Reyes. Centro Educativo Liceo José Francisco Peña Gómez y Liceo Jesús Maestro, Educación Básica, Nocturno. Distrito 1504. Habilidades: paciente, comunicativa. Asignatura Lenguas Modernas, Echazón Láyenes, del Centro Educativo Centro de Excelencia Luis Encarnación Nolasco. Distrito 1502. Habilidades: predicar, experimentar. Asignatura Inglés, Imanor, Centro Educativo North Academy. Habilidades: baile, plurilingüe, astronomía, psicología. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Hoy repasamos los puntos más importantes de los temas que hemos conocido esta semana. Hola queridos y queridas estudiantes, como cada viernes tenemos nuestro resumen de los aspectos más relevantes que aprendimos en las diferentes asignaturas. Abarcaremos cada una de ellas, iniciando con matemáticas, en la que el profesor Alexander habló de la congruencia de los triángulos y los ángulos internos y externos del triángulo. En Ciencias Sociales, Yancel les estuvo enseñando acerca de las civilizaciones mesopotámica y egipcia, así como también de Roma y Grecia. En Ciencias de la Naturaleza, Pevens y Ediberto continuaron desarrollando el tema de los tipos de ecosistemas y sobre los centros de conservación de biodiversidad. En inglés estuvimos aprendiendo acerca de los adjetivos posesivos con las profesoras Raisi e Iman. En francés, Echanson te enseñó a expresar opiniones en este idioma y también a dar información para llegar a algún lugar. Por último, en la asignatura de Lengua Española trabajamos con los adjetivos y sus funciones, además el uso de las oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Prepárate que iniciamos juntos nuestro viaje hacia el conocimiento con el resumen del día. Tengo algo que contarles sobre mis amados estudiantes de cuarto grado del nivel secundario. Al leer sus comentarios en el chat, me he dado cuenta que son inteligentes, aplicados, críticos, perseverantes y muy entusiastas. ¿Cómo se les denomina en la gramática a esas cualidades que he destacado de mis estudiantes? Adjetivos, ¿cierto? Ahora vamos a conocer más de ellos. Los adjetivos pueden indicar tamaño, grande, pequeño. Ejemplo, pelota grande. Alto, bajo, grueso, delgado. Ejemplo, niña alta y delgada. Forma, redonda, cuadrada. Ejemplo, mesa redonda. Color, amarillo, rojo, azul, verde. Ejemplo, coche rojo. Temperatura, frío, caliente. Ejemplo, sopa caliente. Sabor, dulce, salado, ácido. Ejemplo, sopa salada. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Y para qué nos servirá lo aprendido?
Aprendimos que el adjetivo es una parte de la oración o clase de palabra que complementa un sustantivo para calificarlo, expresa características o propiedades atribuidas a un sustantivo, ya sean concretas o abstractas. También expresamos que tienen la función de modificador directo. Se cumplen cuando el adjetivo se relaciona directamente con el sustantivo al que acompañan. Ejemplo, sus ojos negros. Modificador indirecto. Se cumple cuando el adjetivo aparece precedido de una preposición. Ejemplo, el carro pintado de blanco es mi favorito. Y la función de predicativo se cumple cuando el adjetivo modifica los dos núcleos de la oración. El niño pasea alegre. El adjetivo alegre determina tanto al verbo predicativo pasea como al nombre niño. Lo aprendimos conociendo los conceptos de los adjetivos según su clasificación y función. Asimismo, dando ejemplos en cada caso y practicando lo aprendido a través de actividades relacionadas al tema. Esto les servirá para seguir ampliando conocimientos gramaticales y aplicándolos en la redacción de su crónica, ya que los hechos narrados en orden cronológico necesitan de los adjetivos para destacar las cualidades y atributos del sujeto, de quien se habla en el hecho o suceso relatado. Quiero que realicen un dibujo de ustedes mismos o peguen una foto suya en una cartulina o papel. Luego escriban sus cualidades. Ejemplo, soy Rosa Cepeda, maestra de lengua española. Tengo el cabello de color marrón, nariz perfilada, soy muy paciente, responsable y apasionada de todo lo que realizo. Igualmente muy amorosa con mis amados estudiantes. Así de fácil. Pueden colocar su lista de adjetivos en un lugar visible que les recuerde siempre todas esas cualidades que ustedes poseen y de esta manera puedan seguir cultivándolas. Quiero contarte sobre mí. Nací el 10 de diciembre de 1987. Uy, eso me dolió decirlo. El preescolar lo cursé en el Colegio Don Quijote de la Mancha del 10 de las Américas, Santo Domingo Este. Ahí conocí a mis mejores amigas, coordinada, subordinada y yuxtapuesta. Debo confesar que eran muy celosas y complicadas. Por ejemplo, coordinada siempre se molestaba si no le ponía la conjunción y a casi todas sus oraciones. Y ni te imagines lo copulativa que se ponía también. Sin embargo, la adversidad se le pasaba cuando veía a yuxtapuesta acercarse a mí para regalarle a mis versos un poco de paz, con la pausa de su coma siempre predecible. Ella nunca necesita nexo que le acompañen. Todo lo soluciona con paciencia sin igual. Cuando presentía el conflicto llegar, era muy perspicaz, le ponía punto y coma o 2 puntos para evitar problemas. Solo se preocupaba cuando subordinada, siempre dependiente, decía que tenía antes de salir que consultar con sus padres. Ella sí que complementaba o modificaba los planes que hacíamos. Lo bueno de todo esto es que supe aprender de su valiosa amistad y compañía. Ellas me enseñaron a relatar mis crónicas aplicando cada una de sus enseñanzas. Te invito a prestar mucha atención a la clase de hoy. Conoceremos el uso de oraciones coordinadas, subordinadas y yuxtapuesta. ¿Y de qué manera es apropiada formularlas en la redacción de crónicas? Sé que recuerdan que una oración es un conjunto de palabras que expresa una idea o sentido completo y autonomía sintáctica. Al momento de redactar un texto, hacemos mucho uso de oraciones y para relacionarlas existen enlaces que debemos utilizar correctamente.
pues dependiendo del tipo de enlace que utilicen las oraciones, se pueden clasificar de la siguiente manera. Oraciones unidas por coordinación. En estas oraciones, los elementos coordinados se relacionan entre sí, de manera que no hay uno que depende del otro, y los elementos coordinados pueden ser palabra, sintagmas u oraciones subordinadas. Las oraciones coordinadas, a su vez, se clasifican en copulativas, adversativas y disyuntiva. Copulativas se realizan con las conjunciones y, ni, entre, no solo, sino, también, tanto, como. Todos estos enlaces comparten el significado de adición o suma. Observemos algunos ejemplos de esto. Ana sabe tocar guitarra y a Magdalena se le hace difícil hacerlo. En esta oración, la conjunción y une las dos proposiciones. La primera, Ana sabe tocar guitarra, y la segunda proposición, a Magdalena se le hace difícil hacerlo. Ese señor ni lee el periódico ni deja que otros lo lean. En esta oración el enlace es ni. Estudiamos mucho ayer. También preparamos pastel. En esta oración el enlace es la conjunción también. Adversativas. Estas oraciones coordinadas indican un contraste o contraposición de dos proposiciones. Estas utilizan como enlace las conjunciones pero, más, sin embargo, sino, sino que, aunque. Observemos estos ejemplos. Número 1. Me levanté temprano, sin embargo, llegué tarde. En este caso, sin embargo, es el enlace que contrapone las proposiciones. Quiere ir a la playa, pero no tiene dinero. En esta oración, el enlace adversativo es pero. Disyuntiva. Estas oraciones presentan dos o más elementos que se presentan como alternativas entre las que se pueden elegir. Sus enlaces son o, u. Ejemplo de estas oraciones. ¿Prefieres tomar clases virtuales o tomar clases presenciales? En esta oración, el enlace o nos presenta la disyuntiva de una cosa o la otra. Recuerden, las oraciones coordinadas pueden ser copulativas, adversativas y disyuntivas. Ahora veamos las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas son las que se presentan dos o más proposiciones entre las que no existe una relación de dependencia. No presenta ningún enlace. Están separadas por una coma, un punto y coma o dos puntos. Observemos este ejemplo. La niña duerme, no enciendas el radio. En esta oración se utiliza la coma para separar las proposiciones. Oraciones subordinadas. Son oraciones que dependen de otro constituyente sintáctico al que complementa o modifica. Ejemplo, la señora, la que compró el carro, vino por aquí a buscar el seguro. La parte subrayada que dice la que compró el carro es la parte subordinada. Entonces, esta parte depende de la otra. Es decir, la señora vino por aquí a buscar el seguro. Esta idea tiene sentido completo, pero la proposición, la que compró el carro, complementa el significado de la misma. Las oraciones subordinadas pueden ser subordinadas sustantivas, subordinadas adjetivas y subordinadas adverbiales. Subordinadas sustantivas son las que realizan la función de sustantivos. Las proposiciones subordinadas sustantivas se pueden identificar porque 1. Van siempre introducidas por un nexo o por un verbo en infinitivo. 2. Deben poder ser reemplazadas por un pronombre demostrativo.
esto, eso o aquello. Ejemplo, la chica que se sentó a tu lado es la mejor amiga de mi hermana. Podemos decir, esa es la mejor amiga de mi hermana. Subordinadas adjetivas son proposiciones que cumplen la función de un adjetivo porque califican o determinan a un nombre o sustantivo dentro de la oración. Ejemplo, la guagua que está pintada de verde se averió en la entrada de La Vega. Subordinadas adverbiales realizan función de adverbios. Ejemplo, iremos donde estuviste el lunes pasado. Hagamos un ejercicio. Vamos a clasificar las oraciones presentadas en oraciones coordinadas, yuxtapuestas o subordinadas. Las oraciones están extraídas de diversas canciones que son conocidas por todos ustedes. Número 1. Tú nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. ¿Qué tipo de oración es esta? Correcto. Es coordinada y su enlace es la conjunción y. Número 2. Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. La parte subrayada en esta oración es subordinada. Muy bien. 3. Resistiré para seguir viviendo. En esta oración es yuxtapuesta, pues es una coma lo que separa las proposiciones. ¿Sabías que se denomina oración compuesta o compleja a una oración que tiene más de un sintagma verbal o, dicho de otro modo, tiene más de un verbo conjugado? Son constituidas por la unión de dos oraciones simples mediante un conector. Ejemplos. Pedro quiere que vengas pronto. En esta oración se destacan dos verbos, quiere y vengas. Segundo ejemplo. La luna brilla en el río y el toro canta a la luna. En esta oración se presentan los verbos brilla y canta. También la conjunción y. De acuerdo con el análisis de la gramática tradicional, las oraciones compuestas se pueden clasificar en tres tipos: las formadas por coordinadas, las formadas por yuxtapuestas y las formadas por subordinadas. Hoy has aprendido sobre ellas. Nos vemos en la próxima clase de lengua española con su maestra Rosa Cepeda. Bendiciones, bye bye. Espero que esto te haya refrescado la memoria y que ahora conozcas más sobre los adjetivos y sus funciones, pues es el turno del profesor Alexander, quien te hablará de la congruencia de los triángulos y de los ángulos internos y externos del triángulo. Hola distinguidos estudiantes, qué alegría estar una semana más con ustedes encaminándolos por los senderos del conocimiento, los cuales te llevarán a un futuro promisorio para ti y tu familia. Bienvenidos y bienvenidas al único espacio donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es cuarto de secundaria. La semana pasada aprendiste a calcular la suma de los ángulos internos y externos de un polígono regular, utilizando la expresión 180 multiplicado por n-2 para los ángulos internos y 360 grados dividido entre n para saber cuánto mide un ángulo externo, puesto que la sumatoria de ellos, tomando en cuenta solamente un ángulo por vértice, siempre será igual a 360 grados. También aprendiste sobre las diagonales de un polígono, que son cómo calcular y trazar la cantidad exacta de un polígono de acuerdo con el número de lados que lo conforman. Por otra parte, haciendo uso del teorema de Pitágoras, calculamos la longitud de la diagonal de un sándwich cuadrado y de la pantalla de un celular rectangular. Y hablando de sándwich, también aprendimos en una cápsula las razones de por qué la mayoría de la gente corta este alimento en forma diagonal.
La primera razón es que en cuanto a la presentación en dos triángulos, facilita la forma de comerlo, desde la esquina más estrecha hasta el centro, y hace que parezca más grande, dando a nuestro cerebro la información de que está comiendo mucho. La segunda razón es que el corte diagonal expone mejor el interior, lo que hace que se vea más apetitoso a la vista. Yo en particular valoro la practicidad a la hora de comer y la apariencia que toma el sándwich con un corte en diagonal. Pero ¿sabes qué? Si está delicioso, te aseguro que no me importará mucho la forma en que esté cortado. Simplemente lo disfrutaré. Esta fue una retroalimentación de la semana pasada para puntualizar los tópicos más relevantes. Los conocimientos adquiridos en el estudio de los polígonos en el tema anterior serán de gran ayuda para tratar un polígono especial. Es el menor de todos. Hablamos nada más y nada menos que del triángulo. El día de hoy y durante toda la semana estarás aprendiendo sobre la congruencia de triángulos. Así que sin más, iniciemos. La geometría es una rama multifacética de las matemáticas. Su riqueza, producto de la estrecha relación con otros dominios matemáticos, las ciencias de la naturaleza, ciencias sociales y la vida cotidiana, abarca varias dimensiones. En su dimensión biológica se relaciona con capacidades humanas, como el sentido espacial, la percepción y la visualización. En su dimensión física, indaga propiedades espaciales de los objetos físicos y de sus representaciones, modelando el espacio circundante. En su dimensión aplicada, se constituye en una herramienta de representación e interpretación de otras ramas del conocimiento. En su dimensión teórica, integra una colección de diversas teorías que han sido ejemplo de rigor y abstracción. La toma de conciencia de esta multidimensionalidad es debida, probablemente, al cambio en el punto de vista de la matemática en sí misma, que ha comenzado a verse como una actividad humana y no únicamente como una disciplina formal. Es por esto la importancia de proporcionar una argumentación como la vía que otorga validez al conocimiento geométrico, aplicar conceptos, procedimientos y resultados de la geometría euclidiana para resolver problemas de congruencia, lo cual permitirá cada vez más el incremento de nuestro razonamiento lógico. Antes de seguir avanzando sobre este aspecto, debemos tomar en cuenta algunos conceptos. Congruencia. En matemáticas, dos figuras geométricas son congruentes si tienen las mismas dimensiones y la misma forma, sin importar su posición u orientación, es decir, si existe una isometría que los relaciona, una transformación que puede ser de traslación, rotación o reflexión. Las partes relacionadas entre las figuras congruentes se llaman homólogas o correspondientes. Congruencia en geometría analítica. En la geometría euclidiana, la congruencia es equivalente a la igualdad matemática en aritmética y en álgebra. En geometría analítica, la congruencia puede ser definida así. Dos figuras determinadas por puntos sobre un sistema de coordenadas cartesianas son congruentes si y solo si la distancia euclidiana entre cualquier par de puntos de la primera figura es igual a la distancia euclidiana entre los puntos correspondientes de la segunda figura. Ten en cuenta que cuando hablamos de distancia euclidiana, estamos hablando de la distancia entre dos puntos, un tema que tratamos en la segunda clase del mes de noviembre. Congruencia de triángulos. Dos triángulos iguales son congruentes. La congruencia se simboliza por un signo de igual con la característica de que tendrá una línea recta encima de forma curveada. Vamos a la pizarra para que puedas apreciarlo con más claridad. Si podemos notar aquí tenemos tres triángulos. El primer triángulo llamado triángulo ABC. Recuerda que los triángulos los nombramos de acuerdo a sus vértices. El segundo triángulo es el triángulo DEF. Y por último, el tercer triángulo GHI.
y estos triángulos, los tres, son congruentes entre sí. Habíamos mencionado anteriormente el símbolo de congruencia, que es un símbolo de igual con una tercera línea encima de forma curveada. Entonces, si yo quisiera decir que el triángulo 1, el triángulo ABC, es congruente al triángulo 2, simplemente debo poner el triángulo, el símbolo de triángulo es un pequeño triángulo que podemos trazar. Triángulo ABC se lee, es congruente al triángulo DEF. También el triángulo DEF es congruente al triángulo GHI. Esta es la manera de nosotros expresar la congruencia entre triángulos. Ahora bien, ¿qué dijimos anteriormente? Para que dos o más triángulos sean congruentes, debe cumplir que sus 6 elementos sean iguales de manera correspondiente. Los 6 elementos que componen un triángulo son los 3 ángulos y los 3 lados. Lo que quiere decir que el lado AB, el lado BC y el lado AC con su correspondiente en el triángulo 2 debe tener la misma longitud, al igual que los ángulos. En el caso de los ángulos, los identificamos con pequeños arcos que hacemos en la abertura del ángulo. Tenemos el ángulo 1, sería por ejemplo en el vértice A, no importa el orden en que lo nombremos o lo simbolicemos, ponemos un pequeño arco. Para el ángulo 2 ponemos entonces 2 arcos, uno a continuación del otro, y para el ángulo 3 ponemos entonces 3 arcos. De igual modo, para los lados, en los triángulos correspondientes, le trazamos una pequeña línea, una pequeña rayita de manera vertical. Lo que tenemos entonces, para el lado 1, una pequeña rayita. Para el lado 2, 2 pequeñas rayitas o líneas, y para el lado 3, 3 líneas. Cuando hablamos de lados y ángulos correspondientes, nos referimos a que, por ejemplo, imagina que estás en un espejo. Tu reflejo allí en el espejo tendrá partes correspondientes. Por ejemplo, tu brazo derecho será la parte correspondiente del brazo derecho del reflejo. O si tienes, por ejemplo, un compañero, ¿cuál sería el brazo derecho correspondiente en tu compañero? De igual modo, el brazo derecho del compañero. Por tanto, si el lado AB es congruente con el triángulo número 2, entonces tendré que identificar cuál es el lado que corresponde al lado AB en el triángulo. Si podemos observar aquí en el triángulo tenemos una reflexión que habíamos mencionado que no importaba la relación isométrica que tuviese, puede ser de reflexión, de rotación, como en este caso, o también de traslación. No importa la posición que tenga, si cumple con que tiene sus 6 elementos iguales, los 3 ángulos y los 3 lados, serán correspondientes. En este caso, el lado AC, que nombramos como 1, sería entonces en el triángulo número 2, el lado DE, y así sucesivamente con los demás triángulos. Esto es una forma muy sencilla de identificar cuando otros triángulos y cómo nombrarlos cuando son correspondientes. Ahora te invito a prestar mucha atención a la siguiente cápsula, donde conocerás algunas propiedades importantes que se cumplen en la congruencia de triángulos. ¿Por qué es redonda? Bueno, eso es sencillo. Imagínate que estás preparando la masa de la pizza, entonces quieres que la masa quede lo más homogénea posible. La lógica te dice que lo más homogéneo que puede formar es un círculo. Y voilà, la pizza te queda redonda. Ahora, imaginemos que quieres tu pizza cuadrada y obvio que puedes hacerla, pero los bordes están en tu contra. Así que puedes cortarlos y darle la forma que quieras, pero estarías desperdiciando masa, lo que significa pérdida de recursos. Bueno, y si ya tenemos que la pizza es redonda, ¿por qué la caja es cuadrada? Imagínate que te dan un pedazo de cartón y te dicen que armes una caja con ella en el menor tiempo posible. Así que siguiendo la forma de la pizza,
te da por hacer una caja redonda. Y sí, puedes hacerlo, pero te va a llevar mucho más tiempo. Y como en una fábrica, el tiempo es dinero, resulta más económico hacerla cuadrada, ya que los cortes que necesitas para armarla son menos. Le otorgan estabilidad y resistencia, lo que protege su contenido. Bueno, y para finalizar la porción, ¿por qué el corte es triangular? En realidad, la porción no es triangular. Es más bien lo que la geometría llama sector circular. Te explico. Tienes un círculo, lo divides desde un punto extremo hasta su centro, formando radios. Y la porción resultante es un sector circular, no un triángulo. Bueno, ¿y por qué lo cortan así? Pues porque esa es la manera más fácil de dividir un círculo en partes iguales y así es más fácil comerla. ¡Wow! Le hemos encontrado el sentido a la vida. Nah, pero al menos sí el sentido de la geometría de la pizza. ¿Sorprendido con estos datos interesantes de la geometría de la pizza? Como siempre digo, la geometría es parte inseparable del ser humano. Ha estado en los anales de la historia. Hoy sigue vigente y seguirá dando sentido a nuestras vidas siempre. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes Alexander García. Hasta una próxima entrega. Bye bye. Hasta aquí ha llegado el resumen de matemáticas, pero no te muevas porque vamos a una pausa y al regreso la profesora Yancel te ayudará a repasar la clase de Ciencias Sociales con el tema las civilizaciones mesopotámica y egipcia, así como también de Roma y Grecia. Ya volvemos. En la asignatura de Ciencias Sociales, esta semana estuvimos aprendiendo sobre las civilizaciones mesopotámica y egipcia, así como también de Roma y Grecia, pues la profesora Yancel te mostrará de manera resumida este contenido otra vez. Vamos poco a poco aprendiendo y acumulando muchos saberes. Antes de iniciar la clase del día de hoy, debes conocer estos conceptos. ¿Qué es una civilización? Es el conjunto de costumbres, saberes y artes propias de una sociedad humana. Evolución de una sociedad. ¿Qué es una cultura? Se puede definir como el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social, entre otros. En la antigüedad surgieron varias civilizaciones. Las civilizaciones fueron Egipto en el año 3100 a.C., Mesopotamia en el año 3000 a.C., India en el año 3000 a.C., Grecia en el 1200 a.C., Roma en el 753 a.C., Asia Central en el año 2000 a.C. Con estos datos obtenidos debes realizar tu línea de tiempo. Recuerda que para realizarla debes tomar las fechas de mayor a menor, utilizando el tiempo específico en el que ocurrieron estos hechos. También debes tomar en cuenta que AC significa antes de Cristo y DC significa después de Cristo. Realizada tu línea de tiempo, continuamos. ¿Sabes qué es una civilización? Una civilización es una cultura compleja en la cual grandes números de seres humanos comparten una variedad de elementos en común.
es importante ubicar las civilizaciones antiguas. Vamos a iniciar hablando de Mesopotamia. ¿Te gustaría conocerla? Cuando hablamos de Mesopotamia, ¿sabes a qué nos referimos? Mesopotamia en la lengua griega significa tierra entre ríos. Su ubicación geográfica se localiza hacia el norte con Asia Menor y las montañas de Armenia, al oeste con los montes Zagros, al sur con el Golfo Pérsico y hacia el este con el desierto de Arabia y Siria. Actualmente, algunas extensiones formaron parte de este territorio de Irak. En esta porción florecieron distintas culturas como los sumerios, los semitas, los acadios, los asirios y los caldeos. Jackson Spitberger decía: los griegos hablan de un valle situado entre los ríos Tigris y el Éufrates, en el suroeste de Asia, denominada Tierra entre Ríos. Algunos de los aportes de Mesopotamia fueron la consolidación de la ciudad en la era del cobre, en el 5900 a.C. Este crecimiento fue notable en la región de Sumeria, en donde nacieron las ciudades de Eridu, Uruk, Ur, Kish, Nusi, Nippur y Ninshkur. Escritura cuneiforme, creada por los sumerios entre el año 4000 a.C. y 5000 a.C. También se elaboraban con arcilla, con pequeños agujeros como cuña, de ahí el nombre de cuneiforme. La invención de la rueda. El arqueólogo Sir Leonard Wallen en 1922 encontró vagones antiguos con 4 ruedas. También hora con duración de 60 minutos y los minutos de 30 segundos. Los grandes templos llamados zigurats. Aportes al derecho. En la civilización mesopotámica, las mujeres, al igual que los hombres, tenían derecho a la tierra y al divorcio. Mesopotamia hizo aportes significativos, como el Código Hammurabi. Para profundizar en este código, vamos a escuchar el siguiente texto. Hammurabi, príncipe piadoso, temeroso de mi Dios, para proclamar el derecho en el país, para destruir al malvado y al perverso, para impedir que el fuerte oprimiera al débil, para que me elevara, semejante a Samas, sobre las cabezas negras e iluminara el país, y para asegurar el bienestar de la gente. El Código Hammurabi es una de las recopilaciones de leyes más primitivas de la que se tiene constancia. Se trata de un documento cuya antigüedad se remonta al año 1750 a.C. y en la actualidad se mantiene en un buen estado de conservación en el Museo del Louvre, París. Se trata de un conjunto de normas jurídicas dictadas por la autoridad competente para el efecto. Esto quiere decir que son preceptos establecidos por legisladores. Este documento de la antigua Mesopotamia delimita la conducta de la persona en la sociedad y establece el funcionamiento judicial y las jerarquizaciones sociales pertinentes de la época. La lengua empleada en cuerpo del Código Hammurabi es el acadio. Se trata de un idioma de la familia semítica que se hablaba en la antigua Mesopotamia, usada especialmente por los babilonios y los asirios. La escritura se realiza mediante un sistema cuneiforme que derivó del sumerio. Posteriormente, el acadio se bifurca en 2 formas tardías conocidas como babilonio y asirio. La redacción usa la primera persona y narra cómo las divinidades escogieron a Hammurabi para preservar el bienestar.
Además, es conocido que el rey decretó que se colocaran copias del código en las distintas plazas del reino para que la ley sea de conocimiento público. Asimismo, el acadio era un lenguaje que podía comprender cualquier persona letrada y estaba redactado con un estilo muy claro. Es frecuente considerar que el código de Hammurabi se fundamenta en la ley del tailón, en virtud de la cual se impone un castigo proporcional y recíproco al crimen cometido. Se trata de un principio de justicia retribuida hecho efectivo en el contexto jurídico. Es decir, es bien conocida la sentencia bíblica que expresa el sentido de este criterio: ojo por ojo, diente por diente. La pena, por tanto, debe ser idéntica al daño. Sin embargo, si bien es cierto que pueden encontrar diversas formulaciones de este principio en el código, también es necesario aclarar que sería una comprensión simplista de la cultura política, jurídica y moral de los babilonios presentes en el código. La mayoría de las leyes instauran castigos e indemnizaciones que no se ajustan a la ley del tailón. Otra civilización hermosa y que nos dio muchos aportes es la civilización egipcia. Los primeros pobladores egipcios se agruparon en clanes, en el cual cada clan estaba protegido por un tótem y cada tótem representaba un animal. La unificación de cada clan dio como resultado los nomos, que son como provincias. En cada uno gobernaba un príncipe. Los nomos se fusionaron y formaron los reinos, siendo los más relevantes los del Bajo Egipto en el delta y los del Valle o Alto Egipto. Egipto fue una civilización que realizó aportes significativos. La ubicación cerca del río Nilo les permitió tener grandes cosechas que ayudaron a su consolidación. Sus avances en la geometría ayudaron al avance de la matemática. Filósofos griegos, como es el caso de Tales de Mileto, Pitágoras y Solón, se formaron en Egipto en el estudio de las matemáticas. El antiguo Egipto se dividió en imperios antiguo y medio. El antiguo imperio abarcó desde la tercera hasta la sexta dinastía, alrededor del 2686 a.C. y el 2181 a.C., con Menes como rey. Este unificó el Alto y Bajo Egipto. Se construyeron grandes pirámides. La capital del imperio estaba ubicada en Menfis. A nivel administrativo, estaba dividido en nomes o provincias, 22 en el Alto Egipto y 20 en el Bajo Egipto. El Imperio Medio se extendió desde el 2180 hasta el 2055 y se caracterizó por un progresivo deterioro de las autoridades y por problemas económicos por las sequías y los bajos niveles de agua del río Nilo. Hubo dos dinastías rivales, Heracleópis en el Bajo Egipto y Tebas en el Alto Egipto. Se fundó con el faraón Amós I, quien logró derrotar y expulsar a los hicsos de Egipto. Fundó la 18ª dinastía entre el año 1550 y 1070 a.C. Faraones como Tumosis I expandieron el poder de Egipto a Palestina y Fenicia. Los egipcios construyeron pirámides en el antiguo imperio como parte de un complejo dedicado a los muertos, en especial a los faraones. La escritura de los egipcios eran los jeroglíficos, que significa escritura sagrada. Esta se tallaba en piedra, luego en papiros. Los egipcios momificaban los muertos.
Este era un proceso mediante el cual se conservaban para siempre, después de muchos procedimientos. Bueno chicos, el tiempo, el implacable que pasó. Como dice una canción del cantautor cubano Pablo Milanés, se nos acabó el tiempo del día de hoy, pero muy pronto estaremos juntos para seguir aprendiendo sobre las civilizaciones que nos anteceden y para conocer cuáles fueron los aportes que nos dejaron. El desarrollo humano ha sido una cadena de sucesos y aunque nos parezca algo muy lejano en el tiempo, es probable que disfrutemos hoy de algo que ellos hicieron y que nos dejaron, como por ejemplo, de la antigua Mesopotamia nos quedaron importantes preceptos jurídicos. Los egipcios dejaron grandes aportes a la escritura, las matemáticas, la arquitectura y otros. Así que nuestra próxima clase será también muy interesante. Vamos a conocer civilizaciones tan importantes como la griega. Ya sabes, continúa aprendiendo desde casa y preservando la salud. Esta fue la fascinante clase de Ciencias Sociales con su maestra Yancel Ferreras. Nos vemos en una próxima. Y es momento de pasar a las ciencias de la naturaleza, en la que Pevens y Ediberto trabajaron los temas de los tipos de ecosistemas y los centros de conservación de biodiversidad. Buen día, pueblo de Dios, bendiciones. Bienvenidos nuevamente, queridos alumnos, a su clase de Ciencias de la Naturaleza, con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez seguiremos conversando sobre los ecosistemas, ya que vimos en la clase anterior la relación que existe entre el ser vivo y su medio, y esto lo estudia la ecología. Así es. Conocimos también los tipos de ecosistemas terrestres y los lugares hermosos de nuestra República Dominicana que poseen dichos ecosistemas. Y en el día de hoy vamos a conocer los ecosistemas acuáticos y los distintos tipos de ecosistemas acuáticos que existen. Recuerden que los ecosistemas terrestres están definidos por su clima. Esto se debe a que las plantas y los animales están adaptados para ciertas cantidades de temperatura y humedad. Sin embargo, ¿se pueden clasificar los ecosistemas acuáticos de la misma manera? No, eso no tendría sentido. Todas las partes de un entorno acuático tienen mucha agua y en general los ecosistemas acuáticos pueden ser clasificados según la cantidad de sal en el agua. Los ecosistemas de agua dulce tienen un 1% de sal y son típicos de los ríos, lagos, arroyos, lagunas y charcas. Los ecosistemas marinos tienen más sal y son característicos de los océanos, los arrecifes de coral y los estuarios. Los ecosistemas acuáticos son numerosos y abundantes en vida, por lo que suelen presentar complejas cadenas tróficas de animales adaptados a las condiciones puntuales del agua, como su salinidad, sus corrientes, etc. En el caso de los ríos, mucho de ello dependerá de los elementos terrestres que sean arrastrados o disueltos por la corriente, así como de la presencia o ausencia mineral o de materia orgánica en los suelos que recorren. Los dos tipos de ecosistemas acuáticos más destacados son los ecosistemas marinos, que son aquellos ecosistemas acuáticos más grandes que existen en la Tierra y se distinguen por existir en aguas con un alto contenido de sal. Las aguas marinas cubren más del 70% de la superficie de la Tierra. Representan más del 97% del suministro de agua del planeta y el 90% del espacio habitable. Los ecosistemas marinos incluyen sistemas cercanos a las costas como marismas, salinas, llanuras de marea, praderas marinas, manglares, zonas intermareales y arrecifes de coral.
También se extiende lejos de la costa para incluir sistemas en alta mar, como el océano superficial, las aguas pelágicas, el mar profundo, los respiraderos hidrotermales y el fondo marino. Los ecosistemas marinos se caracterizan por la comunidad biológica de organismos con los que están asociados y su entorno físico. Estos ecosistemas se caracterizan por la alta productividad, la producción de materia orgánica, por ser una barrera contra la erosión de las costas y representar una barrera natural contra la salinidad y las olas. Estas también ayudan a mejorar la calidad del suelo y a la fijación de contaminantes. Se estima que 2/3 partes de las poblaciones de peces en el mundo dependen del manglar en uno o más de sus ciclos de vida. También son áreas de anidación y alimentación de muchas especies de aves y reptiles, siendo sus raíces el sustrato ideal para muchas especies de bivalvos utilizados comercialmente. La superficie más amplia de manglares de una sola porción se encuentra a lo largo de la costa septentrional del país, en las bahías, en Montecristi y en la bahía de Samaná. Los 4 mayores parques ubicados en la costa de Montecristi, en Samaná y Atomayor en los Haitises y en la Altagracia en el Parque Nacional Cotubanamá, en Pedernales en el Parque Nacional Jaragua. Las provincias interiores, por no estar en la costa como son Bauruco, Independencia, Monte Plata y Dajabón, también cuenta con manglares. Línea costera. Las costas de los mares cálidos son particularmente abundantes en vida animal y vegetal, y por eso son las regiones de pesca más usuales. Arrecifes coralinos, bancos de peces y diversas cadenas tróficas integran sus aguas azules. Costas rocosas. El litoral rocoso de acantilado comprende zonas costeras de sustrato sólido, producto de la elevada erosión marina que presentan paredes y plataformas con aristas, debido a estar expuestos a la acción constante de las olas, vientos, mareas y del sol. Ofrece un ambiente oxigenado con abundante iluminación y una buena distribución de nutrientes. La importancia y el valor de esos lugares no radica solo en que son muy lindos, sino en la importancia de los mismos para el medio ambiente, la cultura y las ciencias de la naturaleza. A estos lugares se les conoce como centros de conservación de la biodiversidad. Y como hemos tratado en las últimas clases, los seres vivos comparten un espacio determinado, donde se relacionan, depredan, comparten, se reproducen y viven. Y este espacio se conoce como ecosistema, que como vimos depende de factores bióticos, es decir, los que tienen vida como las plantas y los animales, y los abióticos, que son los factores sin vidas, como el aire, el agua, el suelo, la luz, etc. Repasemos el concepto. El término bio se refiere a vida, mientras que diversidad se refiere a variedad, por lo que decimos que la biodiversidad es la variedad de organismos vivos. La biodiversidad o diversidad biológica, según el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que sucede con los patrones naturales que la conforman. Resulta que miles de millones de años de evolución, según procesos naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie. O sea, diversidad genética que permite la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. El término biodiversidad es un calco del inglés biodiversity. Este término, a su vez, es la contracción de la expresión biological diversity, que se utilizó por primera vez en octubre de 1986 como título de una conferencia sobre el tema. El National Forum on Biodiversity, convocada por Walter G. Rosen, a quien se le atribuye la idea de la palabra. La Cumbre de la Tierra, celebrada por la Organización de las Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, reconoció la necesidad mundial de conciliar la preservación futura de la biodiversidad con el progreso humano según criterios de sostenibilidad y sustentabilidad, promulgadas en el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, que fue aprobada en Nairobi en el 22 de mayo de 1994, fecha posteriormente declarada por la Asamblea General de la ONU como el Día Internacional de la Biodiversidad.
En el año 2007, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 22 de mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica. El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado de un proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad biológica tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su cultura, como producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y respetarla. Además, la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biosfera, ya que los elementos diversos que la componen conforman verdaderas unidades funcionales que aportan y aseguran muchos de los servicios básicos para nuestra supervivencia. Por otro lado, desde nuestra condición humana, la diversidad también representa un capital natural, y el uso y el beneficio de la biodiversidad ha contribuido de muchas maneras al desarrollo de la cultura humana y representa una fuente potencial para el subsistir a necesidades futuras. Considerando la diversidad biológica desde el punto de vista de sus usos presentes y potenciales y desde sus beneficios, es posible agrupar los argumentos en tres categorías principales. El aspecto ecológico hace referencia al papel de la diversidad biológica desde el punto de vista sistémico y funcional, es decir, ecosistemas. Al ser indispensables a nuestra propia supervivencia, muchas de estas funciones suelen ser llamadas servicios. Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores naturales de los flujos de energía y de materia. Cumplen una función importante en la regulación y la estabilización de las tierras y las zonas litorales. Por ejemplo, en las laderas montañosas, la diversidad de las especies en la capa vegetal conforman verdaderos tejidos que protegen las capas inertes subyacentes de la acción mecánica de los elementos como el viento y las aguas escorrentiales. La biodiversidad juega un papel determinante en los procesos atmosféricos y climáticos. Muchos intercambios y efectos de las masas continentales y los océanos, como la atmósfera, son producto de los elementos vivos, por ejemplo, el efecto invernadero y el ciclo de carbono. Para los humanos, la biodiversidad es el primer recurso para la vida diaria. Un aspecto importante es la diversidad de la cosecha, que también se denomina agrobiodiversidad. La mayoría de las personas ven la diversidad como un depósito de recursos útiles para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. Este concepto sobre los recursos biológicos explica la mayoría de los temores de desaparición de los recursos. Sin embargo, también es el origen de nuevos conflictos sobre la división y apropiación de recursos naturales. Algunos de los artículos económicos importantes que la biodiversidad proporciona a la humanidad son alimentos, como son cosechas, ganado, crianza de peces y medicinas. Se han usado plantas silvestres para propósitos medicinales desde la prehistoria. Cuando visito este lugar, tiendo a olvidar que estoy en Santo Domingo por la diversa cantidad de ecosistemas que aquí tenemos. Así es. Esperamos que hayan disfrutado la clase del día de hoy y que igual que nosotros en su visita a Santo Domingo, no dejen de agendar esos destinos, que no solo son una bonita experiencia, sino que también son enriquecedores al nivel del conocimiento. De todos modos, es importante recordar de que nuestras acciones van a repercutir directamente en el desarrollo de estos ecosistemas, por lo que debemos cuidarlos. Si te perdiste o no comprendiste, recuerda que puedes ver la repetición o ver la tanda de la tarde. Y también tienes la opción de buscarnos en nuestros medios digitales a través de YouTube, donde puedes pausar, retroceder y volver a ver cuantas veces necesites este y otros contenidos. Sigue cuidándote y adoptando las medidas de distanciamiento correctas. Gracias de manera especial al Zoológico Dominicano y al Museo de Historia Natural por la acogida. Esperamos que también puedan visitarlo algún día. Sigue cuidándote y recuerda que aprendemos desde casa, preservando la salud. Hasta luego. Interesantísimo este tema de los centros de conservación de biodiversidad. Espero hayan tomado notas de este y los anteriores. Al regreso llegan los idiomas. No se muevan.
estamos de vuelta. Es momento de que tus profesoras de inglés, Raicy e Iman, afiancen tus conocimientos sobre los adjetivos posesivos. Greetings, dear students. It's a pleasure to be here for you. Es un placer para nosotras estar aquí una vez más para todos ustedes. Your English teachers, Iman, Nur, and Raicy Zano, are so happy and ready to teach in these distant classes. Estamos felices y listas para enseñarte inglés en estas clases a distancia. How are you today? ¿Cómo estás hoy? Una vez más te digo, you are learning at home to preserve your health. Aprendes desde casa porque debes preservar tu salud. Por eso estamos en estos medios de comunicación. Como en cada clase continuarás aprendiendo vocabulario y comprensión oral y escrita about a new and simple topic, sobre un nuevo y sencillo tema llamado Possessive Adjectives, es decir, los adjetivos posesivos, con el objetivo de que al finalizar esta clase seas capaz de expresar el sentido de pertenencia o propiedad de una persona, un animal o cosa específica. No te pierdas las clases de hoy. Ten tu lápiz y tu cuaderno a mano y presta mucha atención. Como siempre, antes de comenzar con nuestro tema, es importante recapitular lo aprendido en la clase anterior. In the last class, we were talking about giving and asking for directions and instructions. En la clase pasada, estuvimos aprendiendo a dar y pedir instrucciones sobre los lugares que hay en una localidad, así como dar instrucciones sobre cosas con las cuales estamos familiarizados. We hope you are practicing. Esperamos estás practicando. My dear Iman, se me ocurre que para recapitular deberíamos cerciorarnos si nuestros compañeros ven nuestras clases y han aprendido sobre este tema. ¿Qué tal si vamos a preguntarles cómo ellos llegan a algún lugar desde su casa o cómo ellos dan instrucciones con las cuales están familiarizados? Oh my God, that's a great idea. Es una gran idea. Let's go. Hello, Rosa. Greetings, Raicy. ¿Qué hice? Nada. Solo quiero saber si tú ves las clases de inglés. Por supuesto. Sé que ahora ustedes están trabajando las instrucciones en inglés. Muy bien. Entonces, si tú ves las clases de inglés, could you tell me, please, some steps to turn off your laptop? ¿Puedes darme algunos pasos para apagar tu computadora? Okay. For turning my laptop off, the steps are: save my work, guardo mi trabajo. Good. Close all my programs, cierro todos mis programas. Great. Click the Start button, doy clic en el botón de configuración. Good. Click the shutdown button, doy clic en el botón apagar. Muy bien, Rosa. Veo que sí sigues las clases. Thank you for your answers. You're welcome, Teacher Raicy. Hello, Alex. Hey, Raicy, que dice una de las mejores teachers del mundo. Mira, we know you watch our classes. Iman y yo sabemos que tú ves nuestras clases, así que yo te voy a preguntar directamente. How do you get to the nearest hospital from your home? ¿Cómo llegas al hospital más cercano desde tu casa? Tú eres el final, tú sabes que yo veo tus clases, así que te respondo. To go to the nearest hospital from home, I go straight for 100 meters. Okay. Then I turn right and continue straight for 300 meters. Okay. Then I turn left and continue straight for 1.5 kilometers. Okay. The hospital will be on the right. On the right. Para ir al hospital más cercano desde mi casa,
voy derecho por 100 metros, luego doblo a la derecha y continúo por 300 metros. Al final, doblo a la izquierda y continúo derecho por 1,5 kilómetros y el hospital estará a la derecha. As always, Alex, we are grateful for your help. Como siempre, estamos agradecidas de tu ayuda. Tú sabes que siempre pueden contar conmigo. Espero te haya gustado esta actividad con nuestros compañeros. Cada uno respondió correctamente. Además, esperamos que tú también estés practicando en tu casa. You can do it with your classmates. Puedes hacerlo con tus compañeros de clase, your neighbors, tus vecinos and your relatives y tus familiares. Y como en cada clase, luego de nuestra recapitulación, no olvidamos decirte, You have homework for today. We hope you have done your homework. Espero hayas realizado tu asignación en la cual I asked you. Te pedí dar instrucciones para llegar a 3 lugares de tu localidad. In my case, I asked you to choose something to teach your parents. Te pedí escoger algo que le puedas enseñar a tus padres con 4 o 5 pasos. I hope you have done it. Espero lo hayas hecho, así como el dibujo que representa dicha acción. As in every class, remember you have to complete a self-assessment about today's class. Como en cada clase, recuerda que debes completar una autoevaluación sobre el tema que trataremos hoy. Once again, una vez más, te recuerdo que no importa cuál sea tu respuesta al inicio, ya que al final la puedes cambiar según tu criterio. Statement: yes, so, no. I can modify a noun to show a form of possession, a sense of belonging or ownership to a specific person, animal or thing. Puedo modificar un sustantivo para mostrar una forma de posesión, un sentido de pertenencia o propiedad de una persona, animal u cosa específica. I can write sentences using possessive adjectives in order to show a form of possession. Puedo escribir oraciones usando adjetivos posesivos para mostrar una forma de posesión. To start today's topic, para comenzar con nuestro tema de hoy, pay attention to this conversation between Iman and I. Presta atención a esta conversación entre Iman y yo. Hello, Raisi. How are you? Hello, Iman. I'm great. And you? I'm fine, thank you. What are you doing this afternoon? Actually, I have no idea. Why? There's a party in my house and I want you to come. Today? Oh my gosh. What time is going to be? Yes, at 5 p.m. I can introduce my friends and if you want, you can invite some of your friends. Great. Can I invite my brother? And can he invite his wife? And can she invite her cousin? Of course, I have no problem with that. And can my brothers and his wife bring their children? Raisi, my house is your house. Oh, thank you so much. Remember that you will meet my friends and since then, they will be your friends. Understood. See you later, Siri. Bye. For a better understanding, para que puedas comprender, escucha el diálogo en español. Hola, Raisi, ¿cómo estás? Hola, Iman, estoy genial. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. ¿Qué vas a hacer esta tarde? En realidad no tengo idea. ¿Por qué? Hay una fiesta en mi casa y quiero que vengas. Hoy, oh por Dios. ¿Y a qué hora será?
Sí, a las 5 de la tarde. Puedo presentarte a mis amigos y si quieres, puedes invitar a algunos de los tuyos. Genial. ¿Y puedo invitar a mi hermano y a su esposa? ¿Y puede ella invitar a su primo? Por supuesto. No tengo problema con eso. Ok. ¿Y mi hermano y su esposa pueden llevar a sus hijos? Raisi, mi casa es tu casa. Oh, muchas gracias. Recuerda que conocerás a mis amigos y desde entonces serán nuestros amigos. Entendido. Hasta luego. Adiós. Possessive adjectives are used to show possession or ownership of something. Los adjetivos posesivos se utilizan para mostrar posesión o propiedad de algo. While we use them when we refer to people, it is more in the sense of relationship than ownership. Si bien los usamos cuando nos referimos a personas, es más en el sentido de relación que de propiedad. Possessive adjectives are, los adjetivos posesivos son my, your, his, her, its, our, your, their. Our class time is almost done. Nuestro tiempo en esta clase casi ha terminado, pero como siempre debemos recapitular lo aprendido. Today we were learning about the possessive adjectives. Hoy estuvimos aprendiendo sobre los adjetivos posesivos, específicamente los de número singular en cuanto a los pronombres, que son my, your, his, her, and its. Para que practiques en casa, te diré cuál será tu asignación. Write 10 sentences using the possessive adjectives. 2 sentences for each. Escribe 10 oraciones utilizando los adjetivos posesivos. 2 oraciones por cada adjetivo. Y como siempre, esperamos que te haya gustado la clase de hoy. No olvides volver a completar tu autoevaluación en caso de que tus respuestas hayan cambiado. Recuerda que aprendes desde casa para preservar tu salud. Y deseando tengas un buen día, your English teachers Raisi Sano and Iman Nur se despiden. Have a great day and see you next class. Ahora es momento de repasar tus clases de francés con el profesor Echanson, quien te ayudará a recordar cómo expresar opiniones en francés, además de dar información para llegar a algún lugar. Bienvenue à toutes et à tous. J'espère que tout va bien. Para mí, es un honor estar aquí el día de hoy para enriquecernos en el idioma francés. Espero que todo esté bien. Para empezar con nuestra clase de hoy, pero antes, ¿qué tal si revisamos los puntos más importantes que vimos en la clase anterior? En la clase anterior, tuvimos un repaso sobre cómo expresar su opinión en francés. Revisamos las expresiones que hemos estudiado en la clase anterior para dar su opinión. Pour donner son opinion en français, on peut utiliser les expressions suivantes. À mon avis, en mi opinión, selon moi, según yo, d'après moi, igual, según yo, en ce qui me concerne, en lo que me se refiere, j'ai le sentiment que, tengo el sentimiento, j'ai l'impression que, tengo la impresión. Par exemple, à mon avis, il est content de son nouveau travail. En mi opinión, está contento con su nuevo trabajo. Repite después de mí. À mon avis. Très bien. Selon moi. Excellent. D'après moi. Très bien. En ce qui me concerne. Excellent. J'ai le sentiment que. Très bien.
J'ai l'impression que. Très bien. Ahora, revisemos los verbos que se usan para dar opinión en francés. Primero, croire, creer. El segundo, penser, pensar. El tercero, trouver, encontrar. Cuarto, être sûr, estar seguro. Quinto, douter, dudar. Sexto, sembler, parecer. Recuerda siempre poner la conjunción que después del verbo. Por ejemplo, je pense que, pienso que. Je crois que, creo que. Je doute que, dudo que, etc. Repite después de mí. Croire. Très bien. Penser. Excellent. Trouver. Bien. Être sûr. Très bien. Douter. Excellent. Sembler. Très bien. Par exemple, je pense que tu as raison. Pienso que tienes razón. Je crois qu'il va pleuvoir. Creo que va a llover. Je suis sûr qu'il viendra a la fête. Estoy seguro que vendrá a la fiesta. Queridos estudiantes, espero que hayan entendido bien el repaso sobre cómo dar opiniones en francés. Como habíamos mencionado al principio de la clase, hoy aprenderemos cómo dar una dirección en francés. Y para empezar, escuchemos de nuevo el diálogo con que empecemos la clase. Comment allez-vous? Pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Je me sens pas trop bien. J'ai de la fièvre et de la grippe. Ah bon? Vous avez vu un docteur? Pas encore. Mais savez-vous où se trouve la pharmacie la plus proche d'ici? La pharmacie la plus proche d'ici. Alors, allez tout droit. Prenez la deuxième rue à gauche. Traversez la place Doualté 2. Il y a une pharmacie après la place. Et je pense qu'il y a une station de métro à côté aussi. Merci de votre part. Je vais acheter une aspirine. A plus tard. Para entender mejor, vamos a traducir la conversación en español. ¿Cómo está usted? No muy bien. ¿Qué le pasa? No me siento muy bien. Tengo fiebre y gripe. Oh, ¿has visto a un médico? Aún no. Pero ¿sabes dónde está la farmacia más cercana de aquí? La farmacia más cercana de aquí. Ve derecho. Tome la segunda calle a la izquierda. Cruce la plaza Duarte 2. Hay una farmacia después de la plaza. Y creo que hay una estación de metro también al lado. Ay. Como puedes notar, para dar una dirección en francés podemos utilizar preposiciones de lugar y algunos verbos imperativos. Para entender mejor, vamos a analizar el diálogo. Analicemos juntos la pregunta que me hizo Lundi y cómo le contesté. ¿Qu'est-ce qui se passe? ¿Qué te pasa? Y para contestar, yo le dije, je me sens pas trop bien, j'ai de la fièvre et de la grippe. No me siento muy bien, tengo fiebre y gripe. La segunda pregunta que me hizo es, ¿vous avez déjà vu un docteur? ¿Ya has visto un médico? Y le contesté así, pas encore, no, todavía. Luego le hice una pregunta para saber dónde se encontraba la farmacia más cercana de nosotros. Escucha cómo contestó ella. Alors, allez tout droit, prenez la deuxième rue à gauche, traversez la place Duarte 2, il y a une pharmacie après la place. Et je pense qu'il y a une station de métro à côté aussi. Ve derecho, tome la segunda calle a la izquierda, cruce la plaza Duarte 2, hay una farmacia después de la plaza y creo que hay una estación de metro también al lado. ¿Ves? No es tan difícil dar una dirección en francés.
Ahora veamos los pasos más importantes para dar la dirección a alguien. Primero, debemos saber las preposiciones de lugar en francés. Segundo, los verbos que se utilizan para dar direcciones. Y finalmente, los conectores de frases que debemos utilizar. Veamos las preposiciones de lugar más usadas para dar direcciones. Derrière, detrás. Devant, delante. À côté de, al lado de. Après, después. Avant, antes. Tout près, cerca de. Pas trop loin de, no lejos de. À gauche, a la izquierda. À droite, a la derecha. Espero que hayan captado las preposiciones más importantes que podemos usar cuando nos toca dar una dirección. Ahora veamos los verbos más usados para dar una dirección. Pour indiquer le chemin à prendre, on utilise souvent le présent de l'indicatif, mais aussi l'impératif et le futur proche. Aller au présent plus verbe à l'infinitif. Pour le présent, par exemple, vous prenez la deuxième rue à droite. Pour l'impératif, prenez la deuxième rue à droite. Para indicar el camino a seguir, usamos el presente indicativo, pero también el imperativo y el futuro cercano, que es aller al presente más verbo en infinitivo. Para el presente, vous prenez la deuxième rue à droite. Imperativo, prenez la deuxième rue à droite. Por ejemplo, en español, gira a la segunda calle a la derecha. Imperativo, gire a la segunda calle a la derecha. Veamos juntos los verbos que se utilizan en francés para dar la dirección. Ahí están. Continuer, seguir. Tourner, girar. Marcher, andar. Traverser, atravesar. Arriver, llegar. Aller, ir. ¿Qué te ha parecido la clase de hoy? Hoy aprendimos cómo dar una dirección en francés. También vimos las expresiones y verbos que tenemos que utilizar al momento de dar una dirección. Repasámoslo. Veamos de nuevo las preposiciones de lugar más usadas para dar una dirección. Ahí están. Derrière, detrás. Devant, delante. À côté de, al lado de. Après, después. Avant, antes. Tout près, cerca de. Pas trop loin de, no lejos de. À gauche, a la izquierda. À droite, a la derecha. Repite después de mí. Derrière. Très bien. Devant. Excellent. À côté de. Très bien. Après. Excellent. Avant. Très bien. Tout près. Excellent. Pas trop loin de. Très bien. À gauche. Excellent. À droite. Très bien. Vamos a ver un ejemplo. Il y a une banque à côté de mon école. En español sería, hay un banco al lado de mi escuela. Repasemos los verbos que se utilizan para dar direcciones. Ahí están. Continuer, seguir. Tourner, girar. Marcher, andar. Traverser, cruzar o atravesar. Arriver, llegar. Aller, ir. Repite después de mí. Continuer, parfait. Tourner, excellent.
Marcher. Très bien. Traverser. Excellent. Arriver. Très bien. Aller. Vamos a ver un ejemplo. Pour arriver à la banque la plus proche, allez tout droit à la première rue à droite, c'est là. Para llegar al banco más cercano, siga derecho, en la primera calle a la derecha está el banco. Para mí ha sido un honor compartir esta clase con ustedes el día de hoy, esperando que puedan poner en práctica lo aprendido en casa, dando direcciones usando preposiciones de lugar y verbos como aller, tourner, traverser, arriver, entre otros en francés. Recuerda que la salud es lo primero. Por eso que aprendemos en casa preservando la salud. Y como dice Albert Einstein, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Con esta frase se despide tu profesor de francés. Et chanson la jeunesse. Nos vemos en una próxima clase. A la prochaine.